hoy compartir con ustedes en este Día de las Familias. Y hoy van a estar los niños aquí, ¿verdad? ¿Verdad que sí, niños van a estar aquí? Ya tienen sueño, ¿no, verdad? No hace sueño. Es más, voy a terminar muy rápido, más de lo que ustedes puedan imaginarse, porque regularmente los niños no quieren escuchar a un pastor aquí, quieren escuchar a una maestra, a un maestro allá en su saloncito, regularmente. Pero hoy van a escuchar aquí. ¿Les parece bien? Porque además, la historia que hoy vamos a leer se trata también de un niño muy, muy jovencito. Por cierto, ¿quiénes tienen 8 años? Ahí están, tienen 8 años. Ok, esa es la historia que hoy voy a compartir. Si tuviera un tema, tuviera un título, el sermón, ¿verdad? Se llama así, lo bueno es que ya no estamos en el seminario, ¿verdad? Pero el título del sermón es así: haz la diferencia en tu familia. Ese es el título del sermón de esta tarde, hermanos. Y quiero compartir con ustedes precisamente dos principios muy importantes que debemos tomar en cuenta para hacer la diferencia en nuestra familia. Saben, hace ratito que orábamos por las familias, yo me acordé de algo, que algunos quizás en este preciso momento están luchando con alguna situación del pasado. Decía el pastor Jorge hace ratito, quizás tu papá no está aquí y estábamos orando juntos, pero estaba tu mamá, pero estaba tu hermano, estaba tu hermana, y eso es una gran bendición de Dios. Y si por alguna razón tu hermana, tu hermano no está alrededor tuyo, ni tu papá ni tu mamá, y te encuentras solito o solita en esta iglesia, quiero decirte que esta es tu familia. Y en esta ocasión, después del sermón, me gustaría que oráramos por aquellos jóvenes que quizás están aquí y que están solos. Se vinieron a estudiar y por alguna razón no está mamá ni papá cerquita y están solos aquí. Y yo quiero invitar a los hermanos, a los papás, a las mamás, para que adoptemos a nuestros jóvenes. Y que nuestros jóvenes, tú que no estás aquí, que no está papá, mamá, adoptes a un papá y a una mamá. Seguramente estarán dispuestos para abrazarte, para orar por ti y amarte como amamos a nuestros hijos. Esa es la idea. Lo vamos a hacer al ratito, vamos a orar por eso. Hay una historia, segundo de Crónicas, capítulo 34, versículos 1 al 9, que quisiera basar el sermón de hoy en esta porción bíblica. Y ahí están los niños también. Si tienen su Biblia a la mano, búsquenla, o también va, si es que aparece aquí bien, y si no, en su Biblia. Yo lo voy a leer en la NTV. Segundo de Crónicas 34, 1 al 9, dice así. Es la historia, es más extensa. Usted lo puede leer todo el capítulo 34 en su casa, e incluso versículos antes y después. Pero voy a leer versículos 1 al 9. Dice la palabra de Dios de esta manera. Voy a leer en la NTV. Josías tenía 8 años. ¿Cuántos años? 8. Tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. ¿Cuántos años reinó? Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Durante el 8º año de su reinado, siendo aún joven, Josías comenzó a buscar a Dios de su antepasado David. Luego, en el año 12, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas. Ordenó que demolieran los altares de Baal y que derribaran los altares del incienso que había encima. También se aseguró de que despedazaran los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas, y que los pedazos fueran esparcidos sobre las tumbas de aquellos que les habían ofrecido sacrificio. Quemó los huesos de los sacerdotes paganos sobre sus propios altares, y de esta manera purificó a Judá y a Jerusalén. Hizo lo mismo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón, e incluso hasta tan lejos como Neftalí y en las regiones que las rodean.
Destruyó los altares paganos y los postes dedicados a la diosa Acera, y redujo los ídolos a polvo. Derribó todos los altares del incienso en toda la tierra de Israel, y finalmente volvió a Jerusalén. Y en el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías encargó a Safán, hijo de Azalía, a Maaserías, al gobernador de Jerusalén, y a Joa, hijo de Joacás, el historiador real, para que repararan el templo del Señor su Dios. Padre, háblanos en esta tarde, Señor, a través de tu palabra, y aquí estamos dispuestos a escucharte en Cristo Jesús. Amén y amén. Haz la diferencia en tu familia. Una frase que quizás nos dice mucho: haz la diferencia. De hecho, el título está así en imperativo. No tenemos opciones, mis amados hermanos. Tenemos que hacer la diferencia en nuestra familia. Y quisiera que usted y yo recordáramos nuestras familias. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos apellidamos? ¿Qué tal su apellido? ¿Cómo le gusta su apellido? Sí, ¿verdad? Suena su apellido, ¿verdad? ¿Saben la historia de su apellido? Tarea. Investiguen la historia de su apellido. ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Quiénes fueron esos Hernández, como un servidor? ¿Quiénes fueron esos Jarquines? No, si yo les contara, hermanos. De hecho, cuando estaba preparando el sermón, yo me acordé de varias cosas, porque eso es lo que voy a compartir ahorita, hermanos. Algunos, quiero decirles que platicando con algunos, les da pena decir su apellido. Les da pena decir su apellido, no por el apellido en sí, no por lo que signifique, sino ¿saben quiénes? Por quienes llevaron esos apellidos, por la trascendencia de su vida, por la historia de su vida, por la historia de esas familias, por la historia de sus apellidos. A algunos les da vergüenza incluso, y dicen: no, yo no quisiera ser el apellido que quieran. Y algunos dicen: ni quiero investigar quiénes fueron esos Jarquines o quiénes fueron esos Hernández, ni quiero investigarlo. ¿Sabe por qué? Porque a veces hay una historia un poco complicada detrás de sus apellidos, detrás de esas familias. Allá de donde yo soy, había un apellido que sonaba muy fuerte en la zona. Sonaba ese apellido al grado de influir temor en la población. ¿Saben? Eran personas muy malas. Y entonces solamente sonaba el apellido y todo el mundo decía: wow, ¿dónde están? Van a venir, andan por aquí. ¿Sí se dan cuenta de eso? Por eso algunos les da pena y a algunos les da vergüenza precisamente solamente recordar. Y quizás todos los que estamos aquí, seguramente tenemos una historia, y alguna historia que no sea tan buena, tan agradable. Quizás puedes recordar a tu abuelo, puedes recordar a tu bisabuelo, bisabuela, tíos, personas de donde tú desciendes, y tú dices: es que pues no tengo de dónde tomar. Es que en mi sangre corre precisamente este apellido que no es tan bueno. ¿Saben? No tengo de dónde tomar un ejemplo. ¿Saben? No tengo de dónde tomar un ejemplo. Yo solo estoy luchando aquí. Y quizás sea un problema ahorita, pero quiero decir que tú estás aquí. Dios te ha llamado para marcar la diferencia en tu familia y ser una bendición para los tuyos. ¿Lo puedes hacer? Claro que sí lo puedes hacer. Claro que sí lo puedes hacer. A lo largo de la historia encontramos a hombres y mujeres que marcaron la diferencia, ejercieron influencia en su entorno, dejaron huellas que otros siguieron. Quizás no lo tuviste tú, pero esa es la exhortación y esa es la motivación hoy en día. Hubieron hombres en la historia bíblica como Noé, hombres como Josías, del que hoy estamos hablando. Es cierto, mis amados hermanos, ninguno de nosotros vive en una familia perfecta. Por supuesto que no. Y esa es la razón por la que debemos pararnos con firmeza, para que incluso cortar con aquella herencia de dolor que ha afectado a nuestras familias en el pasado,
y que hoy podamos encontrarnos con la paternidad de Dios. Dios como nuestro Padre. Lo necesitamos, por supuesto, pero tú necesitas hacer la diferencia. Dios promete acompañarnos, aunque nuestro padre y nuestra madre nos abandonen. Recuerda ese salmo. Aunque nuestro padre y nuestra madre nos abandonen, el Señor jamás nos abandonará, y Él tiene sus brazos extendidos para todos nosotros. Esa es la idea hoy en esta tarde. Los padres tenemos una misión desafiante, hermanos. Debemos ofrecer apoyo a nuestros hijos mientras los alentamos a que tomen su propio camino. Esa es la responsabilidad de nosotros como padres. Alguien dijo que solamente hay 2 legados duraderos que podemos dejar para nuestros hijos. Uno de ellos es las raíces y el otro son las alas. Un hijo necesita raíz para crecer y alas para volar. Hijos, aquí están ahorita, pero ustedes van a volar. Los que son pequeños y todavía están creciendo, van a volar un día. Y nosotros los padres necesitamos apoyarlos mientras que ellos se encuentran su propio camino. Necesitamos formar, por supuesto, y entrenar a las nuevas generaciones, mis hermanos. Es la responsabilidad de nosotros como padres. Hay algo que Josías no pudo experimentar en esta historia. Cuando enseño esto de formar nuevas generaciones en el liderazgo, en nuestras familias como padres, menciono 4 pasos. Uno de los primeros es este: yo estoy aquí para hacer lo que tengo que hacer. Yo hago las cosas. Luego, tú las haces y yo te observo. Ese es el segundo paso. El tercer paso es: tú lo haces y yo te observo. Y el cuarto paso es: tú lo haces y alguien más te observa. Si nos comprometemos como padres en estos 4 pasos, ¿saben? Estaremos formando una generación sana y una generación distinta quizás a la que donde nosotros hemos venido. Y esta es la idea, hermanos. Josías no tuvo eso. Josías no pudo hacer eso. No pudo ver en alguien como su padre o su abuelo para poder hacer lo correcto. No lo tuvo. Y eso es triste cuando un hijo no encuentra un modelo a seguir, cuando no encuentra un ejemplo de parte de sus padres específicamente a seguir. Eso es muy triste. Pero Josías hizo la diferencia en su familia. Él no tenía el ejemplo, pero marcó la diferencia. El resultado fue el siguiente. Miren, hermanos, Josías como resultado de eso tuvo que la nación fue libre de todos los ídolos. Descubrieron el libro de la ley y el pueblo se volvió al verdadero culto. Eso se logró cuando Josías decidió hacer la diferencia en su familia. Y miren cómo dice Segundo de Reyes 23-25. Creo que aquí está. Ahí está abajito, no sé si se nota, pero ustedes lo pueden leer. Segundo de Reyes 23-25. Mire lo que dice este texto. Nunca antes hubo un rey como Josías, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces nunca más hubo un rey como él. Eso es extraordinario. ¿No te gustaría que dijeran eso de ti como padre? ¿De ti como mamá? No hubo un padre, no hubo alguien más cercano a mí que mi padre, que mi madre, que estuvieron allí. Cuando alguien decide marcar la diferencia, ese es el resultado, mis amados. Y aquí está la primera enseñanza. Primero, haz la diferencia en tu familia, aún en las circunstancias difíciles. Siguiente, quiero aquí, adelante, la siguiente. Haz la diferencia en tu familia, aún en las circunstancias difíciles. ¿Cómo? Sí. Ya dejemos de culpar a otros. Dejemos de culpar a los demás
Hijos, dejemos de culpar a nuestros padres por lo que estamos atravesando, por lo que estamos viviendo. Haz la diferencia en tu familia, aún en las circunstancias difíciles. Miren cómo lo hizo Josías. Versículos 1 y 2. Josías tenía 8 años cuando subió al trono. ¿Cuántos años tenía? 8. Y reinó en Jerusalén 31 años. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. Lo voy a mencionar en un ratito más. Siguió el ejemplo de su antepasado David, pero no es su padre, no es su abuelo. En un ratito lo veremos. Sí, obviamente desciende de David, pero David no está ahí al lado. Aun cuando él era pequeño, decidió hacer algo, marcar la diferencia. Y lo vamos a ver en un ratito más. Su papá y su abuelo son hombres malísimos, reyes muy malos. La mayoría de las personas creen que los que marcan la diferencia, los que dejan huella, los que dejan un legado, fue fácil. No, no fue fácil. Algunos dicen, es que la suerte te ayudó, es que tú tuviste suerte. ¿Han escuchado eso, verdad? Oye, es que tú tuviste suerte, mira cómo estás, mira cómo vives, mira, tú tuviste suerte. No, no es un asunto de suerte, es un asunto de decisión. Yo decido cómo quiero vivir. Y eso es lo que hizo Josías. Josías decidió algo en su vida, en su familia. Algunos piensan que saliste adelante porque tienes mucho talento, porque provienes de una familia pues buena. No, hermanos, no usemos de pretexto eso. Las personas que logran hacer la diferencia suelen hacerlo a pesar de las terribles desventajas y pésimas circunstancias. La diferencia es que Dios formó algo especial en el corazón y en la vida de Josías. ¿Con cuáles situaciones se enfrentó? ¿Con cuáles situaciones se enfrentó? Primero, su edad. Josías tenía 8 años cuando subió al trono. Una persona sin experiencia, era un niño. Aún a pesar de eso, llegó a ser rey. Y saben, él a una temprana edad decidió buscar a Dios. ¿Con qué otra cosa luchó para marcar la diferencia? Con una herencia familiar horrible. Mire, la familia de Josías había dejado en Judá un legado de dolor. La familia de Josías. Si hacemos una lista de los peores reyes de la historia de Israel, Manasés, el abuelo de Josías, merece estar en la primera lista de esos reyes malos. Le voy a pedir para que lea Reyes, lea los libros de los reyes y siga la historia de Josías y verá quiénes fueron esos hombres. ¿Quiénes fueron? Manasés, por ejemplo, el abuelo de este Josías. Por ahí hay un dicho que dice: de tal palo, tal astilla. Pero no fue así con Josías. Hemos escuchado muchas veces esa frase. Si la genética, escuche bien, si la genética y el ambiente fueran los únicos factores, Josías tenía que haber salido malo, un hombre malo. Su padre había sido Amón, un rey malo. Reinó solamente 2 años. Amón rindió culto a los ídolos que su padre había rendido culto también. Miren, esto lo encuentra, le voy a dar la cita para que usted lo pueda leer. Yo lo voy a leer rapidísimo en unos versículos. Segundo de Reyes 21, 19 hasta el 21. Solamente leo algunos. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. ¿Quién era Amón, dijimos? El padre de Josías. El nombre de su madre fue Melusemet, hija de Jarús de Joá. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho su padre Manasés, y anduvo en todos los caminos que su padre anduvo. Miren, Amón sí siguió los caminos de su padre, los malos pues. Sí siguió los caminos de su padre. Por eso, papás, por eso, cuando usted le dice a sus hijos: hijo, cuídate, fíjate por dónde caminas,
¿por dónde vas? El niño dice, fíjate tú, ¿por dónde? Porque yo sigo tus pasos. Eso es cierto. Y este hombre, Amón, siguió los pasos de su padre. Y dice más adelante, sirvió a los ídolos que sirvió a sus padres. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en los caminos. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y lo mataron en su casa. O sea, el fin de este hombre fue cruel. Amón, el abuelo Manasés, murió cuando tenía Josías 6 años. Había sido otro monarca malísimo. Manasés tuvo un largo reinado. Él duró 55 años. Y durante su administración, ¿saben? La maldad en el pueblo de Judá creció de una manera horrible, tremenda. El reinado de Manasés se caracterizó por multitud de crímenes. ¿Dónde lo encuentra? En Segundo de Reyes capítulo 21, versículo 16 al 18. Leo un poquito. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Además de su pecado, con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió están ahí en los libros de las crónicas y de los reyes. Surge una pregunta: ¿cómo es posible que Josías, una persona piadosa, aparezca en esta circunstancia? Porque usted está leyendo y dice, y Amón murió, y entonces sube al reinado Josías, siendo aún de 8 años. Entonces, ¿cómo es posible? Y luego agrega el texto que acabamos de leer: y Josías buscó a Dios e hizo lo bueno y siguió los pasos de su antepasado David. ¿Cómo es posible que una persona piadosa como Josías aparezca en esta circunstancia? Muchos de los grandes hombres y mujeres de Dios han surgido de ambientes carentes de todo interés espiritual. Desde el punto de vista humano, hubiera sido casi imposible de creer que algo así podría ocurrir. Pero esta es una manifestación de la gracia de Dios. Y mire usted su vida, hermanos. Mire usted de dónde lo sacó el Señor. Mire la historia de su vida. Mire la historia de su familia. Y mire, aquí está, por la gracia de Dios. Dios tuvo misericordia de usted. Y aquí está. Usted hizo la diferencia en su familia. Está haciendo la diferencia en su familia. Alguien le dijo por ahí que usted no iba a llegar tan lejos. Alguien le dijo por ahí que usted dice, no, hombre, tú ni vas a llegar tan lejos. Es más, creo que tú vas a ser como, y le mencionaron, quizás tu tío, tu abuelo, tu padre, con esas cosas malas de ellos. Josías pudo vivir el resto de su vida quejándose de las injusticias de la vida. Su padre fue asesinado en un golpe de estado, muy joven, por cierto, 24 años. En ese momento Josías era un niño de 8 años. Pero Dios, en su providencia, de una manera muy especial, obró y lo formó. La verdad es que, ¿qué hizo la diferencia en Josías? Algunos comentaristas piensan que quizás se debió a la influencia de su madre, o quizás a algún mentor o consejero que lo guió, y él se dejó guiar para que fuera alguien, un hombre, un rey diferente a otros. Por eso es importante, hermanos, el mentoreo. Por eso es importante la consejería. Por eso es importante, yo decía hace ratito, papás que estamos aquí, mamás, si usted ve a un joven que está solo en esta iglesia, abrácelo, sea su mentor, guíele. Jóvenes que están aquí, quizás estás solo y no está papá ni mamá. Busca un mentor, busca una mamá, busca un papá que ore por ti, que te abrace, que te ayude, que te aconseje. Tenemos que hacerlo. Quizás esto pasó con Josías. Además, Josías no tenía un modelo positivo. Luchó con esto, la falta de un modelo positivo. La mayoría de los líderes piadosos no estaban en ese momento. David, dice él que siguió a David, pero los reyes que le precedieron, no hubo un modelo para él. No hubo. Miren, Josías tomó las crónicas de los reyes en aquellos tiempos
y empezó a ver todo lo que hacían los reyes, porque estaba escrito, ¿no? Y empezó a ver, no, pues el primerito que le antecedió, ¿quién fue? Su papá. Y empezó a ver y dijo, no, pues no hay que tomar de este hombre. Y empezó a buscar a alguien a quien imitar. Y obviamente, un hijo siempre quiere imitar a su padre. Como dicen los hijos, yo sí quiero ser como. Y entonces fue al libro de las crónicas, empezó a mirar, ¿y qué creen? No miró nada. Bueno, y dijo, ok, entonces voy a ver a mi abuelo, a ver si puedo tomar algo de él. Y se va al libro de las crónicas y empieza a ver a Manasés, que es su abuelo. ¿Y qué creen? Lo encuentra peor. Lo encuentra peor y no tiene nada que imitar. Y se va más atrás, más atrás y no ve a nadie. Y se va ¿hasta dónde? Hasta David. Le dejo de tarea, ¿cuántas generaciones tuvieron que pasar? O sea, obviamente tendríamos que leer ahí, ¿verdad? A ver, ¿quiénes más pasaron? Si les antecedió Amón, Manasés, ¿quién fue el otro rey? ¿Quién fue los otros reyes? ¿Quién fue el otro rey? Hasta que encontró a David. Pero le doy un ejemplo, un texto bien claro para que usted lo pueda ver. En el Nuevo Testamento hay algo interesante. En el capítulo 1 de Mateo dice así. Capítulo 1 de Mateo, versículo 6, la segunda parte en adelante, dice así: David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Salomón fue el padre de Roboam. Roboam fue el padre de Abías. Abías fue el padre de Asa. Asa fue el padre de Josafat. Josafat el padre de Jorán. Jorán el padre de Usías. Usías el padre de Jotán. Jotán el padre de Acaz. Acaz el padre de Ezequías. Ezequías el padre de Manasés. Manasés el padre de Amón. Amón el padre de Josías. Y Josías padre de Jeconías. ¿Hasta dónde? ¿Escuchó los nombres de los reyes? O sea, ¿hasta dónde se pasó Josías para encontrar un modelo a seguir? Y esto es bien interesante, hermanos. ¿Sabe por qué? Ahora, esto es una verdad sumamente importante. También está en los reyes, pero está aquí en el Evangelio. Obviamente cuando habla de la genealogía, no lo terminé porque usted lo va a leer enseguida. Porque mi propósito, lo único que quiero que vea usted cuántas generaciones. ¿Y saben cuántas fueron? 14 generaciones. O sea, me voy hasta acá para encontrar un modelo. Eso hizo Josías. Eso marcó la diferencia. No se quedó con el ejemplo que le estaba tomando ahí muy cerca de su padre o de su abuelo. Pero a veces nos gusta imitar los malos ejemplos, hermanos. Y tenemos que como hasta flojera ir a ver quién fue el bueno de mi linaje, ¿no? ¿Sabe? Josías tuvo que hacer eso. Échale un vistazo a tu familia. Si hay alguien a quien imitar, échale un vistazo a tu familia. ¿Hay alguien a quien imitar? Nosotros, por supuesto que no podemos escoger nuestros padres, pero sí podemos ahora escoger nuestros mentores, mis amados. No puedes escoger en qué familia nacer, pero sí puedes escoger a qué familia espiritual pertenecer. Eso sí lo puedes hacer. Josías decide parecerse a David. Él no quiere parecerse ni a su papá ni a su abuelo. Decide no abrazar lo que ellos le enseñaron, sino decidió por él mismo. Ahora imita al Dios de David. Eso es lo que tendríamos que hacer. Aparte de eso, hermanos, la condición espiritual del pueblo estaba en un deterioro muy grande. Aún así, él decidió hacer todo lo contrario. Y una segunda enseñanza, y esta es la última: haz la diferencia en tu familia haciendo un compromiso personal. De lo contrario, no hará la diferencia. Josías lo que hizo fue un compromiso personal. Dice el versículo 3: durante el 8º año de su reinado, siendo aún joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Luego, a los 12 años, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén. Destruyó todos los santuarios paganos. Ese es un asunto de decisión, mis amados. Así que tú decides cómo quieres vivir. Tú decides si quieres hacer una diferencia en tu familia, si quieres bendición para tu familia. Tú lo decides ahora. Por supuesto, con la gracia de Dios, pero el Señor está allí esperándote para que tú hagas un compromiso con Él. Josías
Es un compromiso personal. Eso es lo que hace la diferencia, hermanos, en nuestra familia. El compromiso. El compromiso es lo que separa de los hacedores con los soñadores. Tenemos muy buenas intenciones, pero no tenemos compromiso, hermanos. El compromiso nos da fuerza. No importa lo que pueda venir, no importa lo que pueda sobrevenir, no importa. Tenemos compromiso. La dedicación personal de Josías inspiró al pueblo para ser fieles a pesar de sus mala historia. ¿Cuál es la verdadera naturaleza del compromiso, hermanos? El compromiso empieza con el corazón. Ahí empieza el compromiso. Él decidió buscar al Dios. El compromiso se prueba con la acción. ¿Quieres darle? Ahí está. Se prueba con la acción y el compromiso te lleva a hacer la diferencia. Así que de ti depende, mi amado hermano. De ti depende. Mire, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David, dice el versículo 3. ¿Qué significa buscar a Dios? Esta es la clave, mis amados, para hacer la diferencia. Buscar a Dios significa escoger la clase de vida que quieres vivir. Eso tú lo tienes que decidir. Y hay dos caminos en la vida y tú solo puedes escoger por la cual debes andar. Josías, por ejemplo, rechazó la fe idolátrica de su padre y de su abuelo y buscó la fe de su antepasado David. Entonces, aquí está la enseñanza: no te conformes con la tradición, busca la mejor herencia de fe. No te conformes con la tradición y busca la mejor herencia de la fe. Siguiente, Josías destruyó la influencia de las religiones falsas. Aquí está la enseñanza: atrévete a rechazar las ideas contrarias a la fe cristiana. Hoy hay muchísimas, hermanos. La familia está siendo atacada por diferentes puntos. Por diferentes puntos está siendo atacada la familia. Así que atrévete a rechazar las ideas contrarias, incluso de la familia. Josías ordenó la reconstrucción del templo de Jehová. Leímos ahí, ¿verdad? Entonces, la enseñanza: aporta para la obra del Señor. Aporta para su obra. Comprométete también en la obra del Señor. Siguiente, Josías restauró la fe en el Dios verdadero. Conviértete entonces en un instrumento en las manos de Dios para que otros crean y que tú seas un canal de bendición para otros. Josías fue un líder con una gran revolución de su tiempo. Así que te propongo que te conviertas en un agente de cambio. Conviértete en un agente de cambio, hermanos. Pero tiene que ver con una decisión personal. ¿Qué significa buscar a Dios todos los días? Aquí están algunas ideas prácticas, hermanos. Aquí están algunas ideas prácticas porque lo vemos ahí. Dice: Josías buscó al Señor y eso hizo la diferencia en su familia. Pero ¿qué es eso de buscar a Dios? Hizo varias cosas Josías, pero aquí les doy algunas ideas prácticas. ¿Qué significa buscar a Dios todos los días? O primero, ¿qué significa buscar a Dios? Es buscarlo todos los días. ¿Y qué significa eso? Primero, tener una vida devocional intensa. Tener una vida devocional intensa. 2, tener vida congregacional sana. Y 3, tener una vida social productiva. En estos 3 frentes, hermanos, necesitamos. Buscar a Dios es la mejor manera de iniciar el día. Buscar a Dios es escoger que el día que estoy viviendo sea el mejor. Buscar a Dios es escoger la persona que quieres ser tú en ese día. Buscar a Dios es escoger de qué lado quieres estar en la vida. Buscar a Dios es decidir la influencia que quieres recibir todos los días en tu vida. Buscar a Dios es decidir a quién buscar: al Dios verdadero, o como dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor, y yo no voy a buscar al Dios de mis antepasados. Buscar a Dios es rechazar el mal y buscar el bien. Buscar a Dios es un privilegio que no tiene precio, mis amados. Buscar a Dios es sencillo, y la única razón para no hacerlo es que no te lo propongas y no decidas. Además, haz un pacto de caminar con Dios todos los días. Mire cómo dice segunda
segundo de Crónicas 34-31. Mire cómo dice: y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritos en aquel libro. No hay de otra, hermanos, a menos que hagamos un pacto con Dios. Un pacto con Dios, comprometernos a quitar los obstáculos del pasado, a quitar todo aquello que estorbe en nuestras vidas y realmente a buscar a Dios. Concluyo diciendo lo siguiente: ¿qué es aquello que qué es aquello malo que estás imitando de tus antepasados? ¿Qué es aquello malo que de repente, consciente o inconscientemente, tú estás repitiendo en tu vida y en tu familia? ¿Qué es aquello malo que está estorbando en tu relación con Dios? ¿Qué está haciendo usted para cambiar el rumbo de su familia? ¿Qué está haciendo usted? ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Josías? Creo que lo primero que debemos hacer es cuando ponemos atención y obediencia a la palabra de Dios. No dejemos que la Biblia se convierta en un libro olvidado en nuestras familias, en nuestros hogares. Separemos tiempo para pasar con Dios y para con nuestra familia. Podríamos decir que en el ADN familiar de Josías corría sangre de maldad, pero él no siguió esos hábitos de su familia, a pesar de que estaba en su herencia familiar. Josías decidió seguir el ADN de Dios. No importa dónde naciste, ni quién fue tu familia, tampoco si tuviste buenas oportunidades o no. Nada de eso es pretexto cuando Dios quiere bendecirte y Dios quiere usarte. Y en esta tarde yo quiero orar por usted y por su familia. Yo no sé lo que esté pasando en este momento. Yo no sé qué situaciones difíciles está viviendo usted como familia. Pero no digas: es que no tengo de dónde aprender, es que no tengo un buen ejemplo. Quiero invitarte en esta tarde para que tomes lo bueno de tu familia, para que perdones las fallas de tu familia, para que deseches lo malo y dejes de quejarte de aquello malo que te hicieron. Decide ser diferente tú. La gracia de Dios está sobre ti. Escoge lo mejor, tal como lo hizo Josías, y haz la diferencia en tu familia. Bendice a tu familia, bendice a tus hijos, que ellos puedan ser mejores con nosotros. Yo quiero orar por usted. Y yo no sé qué esté viviendo usted. Quizás en este momento tiene alguna situación de pareja, de matrimonio, alguna crisis. Quizás está batallando con algún hijo suyo, con alguna hija, con una situación de adolescencia, quizás de juventud, o quizás ya tiene hijos casados, nueras, yernos, y quizás ellos tienen problemas y usted está angustiado o angustiada. El Señor está escuchando su oración. Incline su rostro ahí donde está usted. Yo quiero orar por su vida, yo quiero orar por su familia, yo quiero orar por usted. Ore ahí donde está. Pregúntele a Dios qué es lo que Él quiere hacer con usted. Porque si usted está aquí escuchando hoy, es porque Él lo llamó para hacer la diferencia en su familia. Y yo quiero orar por usted. Si usted quisiera que oráramos de una manera especial por usted y su familia, levante su mano ahí donde está. Yo quiero orar por usted. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Vamos a orar por usted, por supuesto que sí. Dios le bendiga. Dios le bendiga.
Gloria a Dios. Dios le bendiga, mi hermana. Lo estoy mirando. Gloria a Dios. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Vamos a orar por usted. ¿Quiere ponerse de pie ahí donde está? Póngase de pie ahí donde está. Yo quiero orar por usted. Amén, gloria a Dios. Por su familia, mis hermanos. Dios sabe y Dios conoce exactamente lo que usted está viviendo. Algunos quizás por su salud, por su dolor. Algunos algún dolor físico. Algunos un dolor en el corazón. Algunos algunas heridas del pasado. Heridas que todavía no sanan. Heridas que todavía están abiertas. Quiero pedirle a Dios por su vida y por su familia. Ore conmigo, por favor. Señor del cielo, aquí estamos. Y está este grupo de hijos tuyos puestos de pie, que han decidido, Señor, que han decidido marcar la diferencia. Los conoces a ellos. Exactamente sabes cuáles son los problemas y las dificultades que viven. Hoy en esta tarde quiero pedirte por las parejas, por los matrimonios aquí presentes, por los hijos, por los nietos. Señor, sana el corazón de cada uno de ellos y permite que ellos tomen decisiones para hacer la diferencia en sus familias, y que tu gracia siempre, siempre esté con ellos, guiándoles a tomar buenas decisiones. Te pedimos por estas familias, te pedimos por esta iglesia, Señor, que tú sigas bendiciendo grandemente. A ti la honra y la gloria. Bendice las familias, bendice las familias en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga mucho. Ocupen sus lugares.